Bendiciones a todos, qué alegría saludarles y como es el proyecto Evangelio, siempre tenemos buenas noticias, doctor. Está disponible la primera carta de Juan. Doctor Yatensi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, Esther, disfrutando de esta traducción contemporánea de las Escrituras. Amén. ¿Y cuál es la sensación, usted como autor, al recibir la carta de Juan, ahora ya finalizada, saber que ya está disponible? ¿Qué fue lo que sentiste al escribir esa carta? ¿Qué es las impresiones más fuertes que tienes sobre este libro? Es el libro más largo que hicimos hasta ahora. Hasta ahora sí, 5 capítulos. Bueno, hay una sensación, es muy familiar al Evangelio. Ajá. Bueno, y es que realmente es así. El que escribió Juan, que la tradición dice que fue el discípulo amado, es el mismo que escribió la primera de Juan. Sigue la misma línea teológica, que es una apologética, una defensa de la fe, y también con la práctica de esa fe en el amor ágape, ese amor sacrificial, que es un énfasis tremendamente claro. Tocaste algo muy importante, el discípulo amado. La sensación que yo tuve al leer, y ya les voy a empezar los spoilers aquí, al leer la carta fue que sentí como escuchando a una persona mayor que tiene esa preocupación de repetir y repetir la misma idea para dejar claro lo que trata de decir. Y menciona que la tradición ha sostenido que fue el discípulo amado que escribió. No obstante, sabemos que hay algunas teorías que dicen que no fue una persona, fue una comunidad del discípulo amado. ¿Y qué nos puede decir sobre el autor? ¿Era una persona mayor? ¿Era una comunidad? ¿Realmente puede haber sido el discípulo amado? Bueno, Esther, la tradición siempre ha sostenido la tradición sobre Juan. Ajá. Que fue Juan, el discípulo amado, que escribió un grupo de 5 libros: el Evangelio, el Apocalipsis y las 3 cartas de Juan. La tradición por varios siglos sostuvo esto. Ahora, en la alta crítica o en los estudios científicos, lingüísticos, en la filología, en un estudio mucho más detallado de la composición de cada libro, de la estructura de cada libro, se descubrió que no. Se descubrió que el que escribió Apocalipsis es diferente del que escribió Juan y Primera de Juan. Y la segunda y tercera de Juan es otro autor. O sea que podemos estar hablando de 2 o 3 Juanes. Un Juan para Apocalipsis, un Juan para el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, y otro posible Juan para la segunda y la tercera. Esos son los resultados que arroja un estudio científico sobre estos 5 libros. Interesante. ¿Y usted por qué cree que él repite varias veces las mismas ideas? O sea, de la luz, de la vida eterna, del perdón. Y una aclaración aquí, Esther, para que no se asusten. No importa quién haya escrito tal o X libro de la Biblia. Lo importante es que no se está cuestionando el autor divino. El autor supremo de la Biblia y del Nuevo Testamento se llama Dios. Lo que se cuestiona es la parte humana. Mire, y pongo un ejemplo. Por muchos siglos se pensó que el que escribió la carta a los hebreos fue ¿quién? Pablo. Ahora se sabe que no fue Pablo. Y aún no se sabe quién lo escribió o quién escribió la carta. Pero nunca se duda de la inspiración de Dios en esa carta. O sea, porque no se está cuestionando el autor divino. Lo que se cuestiona es el autor humano. Lo mismo puede pasar con otro oye el libro. Y lo mismo está pasando con la literatura juanina. Excelente. ¿Y usted cree que esa repetición puede ser por la influencia griega que hay en el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan? Sí. Cuando se estaba traduciendo la primera carta de Juan, una sensación me dio. Uh-huh. Que el mismo autor que escribió el Evangelio, eso sí está claro, resumió todo el Evangelio en una carta de 5 capítulos. Wow. ¿Sí? Porque realmente las líneas teológicas esenciales del Evangelio de Juan están resumidas en esos 5 capítulos. Sobre el verbo, la revelación del verbo, sobre la práctica de la ley, la nueva ley de Dios es la práctica del amor ágape, sobre la perseverancia en la doctrina, pero una doctrina más vivencial en el amor que más teológica. Y entonces siguen las mismas líneas teológicas. Inclusive el Evangelio de Juan hace una defensa de la doble naturaleza de Cristo, Cristo Dios, Cristo hombre, en contra del gnosticismo cristiano que había en Asia Menor, en Éfeso.
porque solamente afirmaban la parte divina, la parte espiritual de Dios, pero no la parte humana en Cristo. Negaban la encarnación de Cristo. En cambio, Juan, tanto el Evangelio como la primera carta de Juan, enfatiza la parte humana, la encarnación de Dios en Cristo, de Logos en Cristo. Eso está muy claro. Y otra vez el Logos como la luz, como la verdad, etcétera, etcétera. Qué lindo esto, ¿no? Y hablando de encarnación, yo tengo una pregunta también. Estamos hablando de una traducción contemporánea de la Biblia. Y yo todavía me siento algo joven. Y hay una palabra que salió bastante en la carta de Primera de Juan, que es la palabra engendrado. No es una palabra que un joven va a decir, esa persona engendró a otra persona. Nunca vi un joven a usar esa palabra. Pero ¿por qué en la traducción contemporánea de la Biblia se eligió la palabra engendrado y no la palabra nacido, por ejemplo? Muy buena pregunta. La mayoría de las versiones, excepto unas pocas, al español, traduce como nacido, nació. Y en nuestra traducción se traduce engendrado. ¿Por qué? El verbo griego es el genao. El genao. Y el genao deviene la palabra genética, género. La palabra genética, género, viene de genao, que significa una fecundación. Algo que ha sido fecundado intencionalmente. Tiene la connotación de engendrar algo, no tanto de nacer. El nacimiento es la consecuencia de algo que fue engendrado. Y también siguiendo la antropología cultural del hombre semita, del hombre griego, del contexto de la Biblia, hay una tradición fuerte que nació con la palabra genao, de engendrar. Por eso es que en Juan se habla del nuevo nacimiento, del agua y del espíritu. Y si uno hace una exégesis, el espíritu fecundó el agua. O sea, siempre el tema del agua era como la madre y había un espíritu que fecundaba el agua. Y así se armó muchos relatos mitológicos antes de la formación del pueblo de Israel, que siempre había un espíritu, un ruach, que fecundaba el agua y por eso el agua era fértil. Entonces hay una connotación de fertilidad en torno al agua que es engendrada. Por eso que cuando el autor usó el verbo genao, no estaba pensando en nacimiento, sino en engendrar. Entonces yo quise respetar ese primer sentido del autor sagrado. Muy bien, y topaste ahora, gracias, estás ayudando mucho en la entrevista, porque topaste otra cosa muy curiosa. Habla un versículo que 3 son los que dan testimonio. Y menciona algo simbólico de espíritu, agua y sangre. ¿Qué significa ese simbolismo de espíritu, agua y sangre en la carta de 1 de Juan? Bueno, ahí hay un famoso coma juanino, que es lo que se llama en alta erudición. Hay algunas versiones, como la Reina Valera del 60, es la única que traduce sangre, traduce el tema del agua y el espíritu, y después pone Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos 3 dan testimonio en el cielo y en la tierra lo da el agua, sangre, espíritu. Pues en los manuscritos más originales, en griego, no está ni espíritu, ni el Padre, ni el verbo, porque la traducción es Padre, Hijo y Espíritu, no está el Hijo. Eso es un agregado, un añadido en el siglo VIII después de Cristo en una versión latina del latín. Ni siquiera fue un añadido del griego, porque los manuscritos más antiguos del texto griego sobre la primera de Juan, como el Vaticanus, el Sinaiticus, el Códice Alejandrino y el Rescrito de San Efrén, no está la Santísima Trinidad ahí, sino que fue un agregado para fundamentar la doctrina de la Trinidad que se empezó a formar en el siglo IV con el primer concilio ecuménico de Nicea. Ahora, y recién apareció en un manuscrito griego, pero en el siglo XIII, en el cuarto concilio de Letrán. Entonces, lo único original es espíritu, fue en espíritu, sangre y el agua. ¿Por qué agua, espíritu y sangre? El agua tenía una connotación antigua que significaba purificación. Las antiguas religiones, incluyendo también la religión judía y el cristianismo, usaban el agua como un símbolo bautismal, como símbolo de pureza, de transformación. O sea, el nuevo creyente es transformado por Jesucristo, un nuevo nacimiento. Usaban también el testimonio
de la sangre, porque la iglesia primitiva empezó a derramar la sangre para demostrar que eran seguidores de Cristo. O sea que la sangre, producto del martirio que empezó con Nerón, fue el distintivo cristiano. Entonces todo buen cristiano derramaba la sangre por las persecuciones, y por eso es que se involucra el término sangre como parte del testimonio. Y está el tema del espíritu, que el tema del espíritu no es algo exclusivo del cristianismo, sino de todas las religiones antiguas. Qué profundo esto, pero también qué fuerte esa parte del añadido, porque muchas de nuestras doctrinas, principalmente sobre la Trinidad, está basada en este texto que no está en los manuscritos más originales, entonces. Y qué importante tener una traducción que se traduzca realmente directamente del griego y no atravesado de otras versiones latinas. Muy bien, y aquí hay otra cosa que a mí me tocó un poco profundo, que es cuando Juan dice, o en la carta de Juan, en el Evangelio también creo que dice que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús nos será dado. La traducción contemporánea de la Biblia hace una adaptación para según las necesidades, porque sabemos que en la realidad no pasa así de que todo lo que yo pida nos es dado. Qué bueno, ¿no? A veces eso es algo bueno también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene Juan esa necesidad de afirmar eso de que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús nos será dado? ¿Para reafirmar la autoridad del nombre de Jesús o por qué lo pone? Bueno, dos razones. Primero, para reafirmar la potestad, la soberanía de Dios en Cristo. Él nos da. Pero segundo, la forma con que dice todo lo que pedimos se nos es dado no es como se ha traducido. Él nos da de acuerdo a lo que realmente necesitamos, no lo que nosotros pensamos que necesitamos. Una cosa es lo que yo creo que necesito y otra cosa es lo que Dios cree que necesito yo. Y eso está muy bien la traducción, porque a veces nosotros pedimos, bueno, yo quiero un carro, un Mercedes-Benz, y hasta a veces doy la marca del carro. Todo, Señor, yo quiero un Mercedes-Benz de 2020, un ejemplo. Y si no veo el Mercedes-Benz y veo otro carro, un Toyota, no me responden las oraciones. No, Dios sí responde, pero Dios responde no en cuanto a mi cosmovisión, a mi necesidad que yo creo que necesito, sino a lo que Dios cree que yo necesite. Entonces, eso está traducido ahí. Entonces, Dios sí responde de acuerdo desde la visión de Dios, no desde mi visión egoísta y humana. Genial esto. Algo teológico también, bien chévere que hay en esta carta, es que se menciona que hay varios tipos de pecados. Que hay un pecado que no es de muerte y hay un pecado de muerte. ¿Qué sería ese pecado de muerte? Bueno, el pecado de muerte es cuando nos separa definitivamente de Dios. Es toda acción humana, conducta humana, que obstruye la relación Dios-hombre. Y hay conductas que nos alejan de Dios. Las conductas que nos alejan de Dios son de muerte. Y las conductas que aunque sean pecaminosas, pero nos ayudan a acercarnos a Dios porque cometimos un error, pero ese error nos ayuda a buscar de Él, no son de muerte, porque nos ayuda, aunque es pecado, pero nos abre la esperanza de, por mi error que cometí, de buscarlo más a Él. Entendido. Pero no está especificando qué tipo de pecado, no. Chévere. Y es bien chistoso, porque uno lee la carta y habla de temas muy lindos, muy profundos, pero en ningún momento menciona nada de idolatría. Pero al final, después que termina toda su discusión ahí o su redacción, el autor termina con un versículo como bien random así, y cuídese de la idolatría. O sea, ¿por qué terminó Juan la carta así si él no había mencionado esto antes? Bueno, en el contexto del Nuevo Testamento, siempre la idolatría estaba asociada con la inmoralidad ética o la inmoralidad sexual. Y Pablo también lo trabaja en Romanos. Entonces, toda idolatría, cuando yo me alejo de Dios y sirvo a otros dioses, indistintamente, genera un efecto dominó, una conducta de descomposición psicológica y sexual. Y eso inclusive ayuda a antropólogos bíblicos que han investigado la relación entre idolatría y conducta sexual descompuesta. Y siempre las conductas sexuales descompuestas, que era típico en el mundo del Nuevo Testamento, es consecuencia de una idolatría. Cuando uno solamente está en relación con el único Dios, con el Dios verdadero, exígeme que mi conducta se ajuste a lo que yo profeso. Es por eso que Juan insiste
en una conducta presidida por el ágape. Si usted vive el amor ágape, aprende a crear valores de justicia en relación a Dios y con el prójimo. Y hay una cosa muy importante, el concepto de la ética de Juan. El concepto de la ética de Juan es bidimensional. O sea, yo no puedo agradar a Dios si no me comporto bien con mi hermano. O sea que la relación con Dios se construye cuando yo construyo una relación de compromiso de ágape con el otro. En la medida que yo ame a mi hermano, estoy amando a Dios. Y esa parte, esa unidad, me encanta. Es lindo. Gracias, doctor. Realmente ya me dejó con ganas de leer de nuevo ya a Juan. ¿Y qué palabras puedes decir para animar a nuestros oyentes que puedan leer prontamente a la carta de Juan y dejarnos sus comentarios? Ya va a estar Juan en la página web, que es bonilla.org. Bueno, ya ustedes van a saber la dirección de esta página. Ahí pueden descargar la carta y también ya están las otras cartas que se trabajó antes, como Judas y como Filemón, y se van a seguir traduciendo más. Ya la próxima traducción va a ser la segunda de Juan. Hay que ir con esa escala de las 3 cartas juaninas. Claro que sí. Así que si aún no tuviste la oportunidad de leer a Juan, haga ahorita mismo, aquí abajo tiene la dirección. Es más, estamos trabajando en cosas nuevas para ustedes. Acompáñenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, para que ustedes puedan saber todas las novedades. Vienen novedades, todavía vienen más novedades sobre Juan, tanto de primera como las otras cartas, y también estamos ofreciendo algunos talleres sobre los libros. Vamos a tener sobre la literatura o esas cartas de Juan para que podamos profundizar todavía más sobre esa teología y esa carta que es tan bella. Usted puede dejarnos también sus comentarios, qué impresiones sintieron al leer la carta y cuáles son las dudas que tienen para que podamos seguir contestando a través aquí de nuestras redes. Dios les bendiga mucho y un abrazo a todos. Bendiciones.